Aceptar un matrimonio secreto cambió mi vida para siempre. A los 53 años, creía conocer todas las caras del amor. Creía haber aprendido a descifrar las señales, a leer entre líneas, a proteger mi corazón de las tormentas que había soportado durante 3 décadas de relaciones. Pero cuando Ricardo me propuso matrimonio ese domingo por la tarde, susurrando suavemente que sería solo nuestro momento, sin alboroto, sin familia, algo dentro de mí tembló. No era alegría, era miedo. Miedo a esa sensación familiar que conocía tan bien, la de estar escondida. ¿Cuántas veces había sido la mujer que no se presenta, que se queda entre bastidores, que solo existe cuando conviene? Como mujer negra de piel oscura, aprendí desde muy joven que algunos espacios nos rechazan incluso antes de intentar entrar. Aprendí que ciertas familias susurran al llegar, que algunos círculos sociales crean barreras invisibles pero impenetrables. Pero viniendo del hombre que decía amarme hace 2 años, esas palabras sonaron como un doloroso eco del pasado. Ricardo me tomó la mano con genuina ternura, con los ojos brillantes de sincera emoción. Habló de intimidad, de momentos especiales que no necesitan público, de cómo el amor verdadero prescinde de la ostentación y la aprobación ajena. Mencionó parejas famosas que se casaron en ceremonias privadas y películas románticas donde el secretismo lo hacía todo más intenso. Sus palabras eran dulces como la miel, pero ¿por qué entonces me quedaba un sabor amargo en la boca? Durante 3 largas semanas, llevé esa propuesta como una piedra en el pecho. Insistía en que era romántica, exclusiva, especial, como si estuviéramos creando nuestra propia historia de amor. Intenté creerlo, intenté sentir la magia que describía, pero una voz persistente susurraba en mi interior: ¿será esta una forma elegante de mantenerme invisible? ¿La gente realmente elige el secreto por puro amor, o hay algo mucho más oscuro detrás de esta decisión aparentemente romántica? La respuesta que descubrí 3 meses después me destrozó por completo y luego me liberó de maneras que nunca imaginé posibles. Ese domingo quedó grabado en mi memoria como una fotografía descolorida. La luz dorada de la tarde se filtraba por las cortinas de la sala, el café se enfriaba en la mesa y Ricardo hablaba de nuestro futuro con una emoción que contrastaba con el vacío que sentía crecer en mi pecho. Diseñó con palabras una ceremonia íntima, solo nosotros 2 y algunos testigos neutrales, lejos de las miradas indiscretas y los juicios de los demás. Sonaba demasiado perfecto para ser verdad. En los días siguientes, empecé a notar otros detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Cómo cambiaba de tema cuando mencionaba presentarme a sus amigos. Como siempre elegía restaurantes en barrios lejanos cuando salíamos juntos. Como sus redes sociales permanecían completamente desprovistas de cualquier rastro de mi existencia, mientras que las mías estaban llenas de momentos compartidos. Empecé a notar cómo reaccionaban algunas personas a nuestro alrededor cuando aparecíamos juntos. Miradas rápidas pero penetrantes, sonrisas que no llegaban a sus ojos, conversaciones que se apagaban cuando me acercaba. Era como vivir en una burbuja invisible, donde podía verlo todo pero nunca sentirme realmente parte de ella. ¿Cuántas mujeres han experimentado esto? ¿Cuántas han sentido esa extraña sensación de ser amadas en la sombra, pero rechazadas en la luz? Es aterrador cómo logramos normalizar situaciones que deberían alertarnos, cómo transformamos las señales de alerta en un romanticismo malinterpretado. Quizás por eso tanta gente decide quedarse aquí, tras cada revelación sobre relaciones que prometen amor, pero solo ofrecen fragmentos de él. Porque reconocemos en las historias de los demás los ecos de nuestras propias experiencias. Durante esas 3 semanas de reflexión, una pregunta me rondaba la cabeza: ¿qué había detrás de la necesidad de Ricardo de mantener nuestra unión en secreto? La respuesta llegaría de una forma que jamás imaginé. Una llamada que lo cambiaría todo. La conexión se produjo un jueves lluvioso, mientras preparaba la cena que Ricardo no compartiría, una vez más. La voz al otro lado era femenina, vacilante y llena de una tristeza que reconocí al instante porque ya había sentido ese mismo nudo en la garganta antes. Se presentó como Marina, dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente sobre Ricardo y me pidió que nos viéramos en el café a la vuelta de mi casa esa misma tarde. Mi corazón cayó como una piedra en un pozo. Hay un momento aterrador en la vida de cualquier mujer cuando sabes que estás a punto de descubrir algo que preferirías no saber nunca. Es como estar al borde de un precipicio emocional, sabiendo que el siguiente paso lo cambiará todo para siempre, que no habrá vuelta atrás,
que la inocencia se perderá para siempre. Pero no puedes dar marcha atrás. No puedes fingir que la conexión nunca ocurrió, que esa voz rota no existe, que la verdad puede ignorarse indefinidamente como un problema que desaparece si cerramos los ojos. Llegué a la cafetería 15 minutos antes de la hora acordada, con las manos ligeramente temblorosas. El lugar estaba casi vacío, solo unas pocas personas concentradas en sus portátiles y conversaciones en voz baja. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad agonizante. Cuando Marina finalmente entró, supe al instante quién era, aunque nunca la había visto en mi vida. Había algo en sus gestos cuidadosos, en su forma nerviosa de mirar a su alrededor, que reflejaba exactamente lo que había sentido durante meses. Esa persistente sensación de estar fuera de lugar, de no encajar del todo en la vida de la persona que amaba. Se sentó frente a mí con extrema cautela, como quien lleva un secreto demasiado pesado para una sola persona. Marina era una mujer blanca, rubia y elegante, de esas que encajaban a la perfección en los círculos sociales refinados donde siempre me había sentido como una intrusa fuera de lugar. Durante unos segundos eternos, simplemente nos observamos en silencio, dos mujeres aparentemente distintas unidas por el mismo hombre y el mismo dolor que aún no tenía nombre. Entonces ella habló, y cada palabra que salía de su boca era como una cuchilla afilada que cortaba las ilusiones cuidadosamente construidas que había creado sobre mi relación con Ricardo. Lo que Marina me contó en esos primeros minutos cambió por completo mi percepción de los últimos 2 años de mi vida. No era una amante que descubrí por casualidad. Era su esposa legal, oficial, que vivía en la misma ciudad que yo, frecuentaba los mismos lugares que yo y probablemente me había visto muchas veces sin que yo supiera quién era en realidad. Ricardo llevaba 8 años casado. Las palabras brotaban de la boca de Marina como confesiones dolorosas, cada una reescribiendo mi historia personal. Habló de cómo descubrió mi existencia a través de mensajes en su celular, de las elaboradas mentiras que contaba para justificar sus ausencias, de cómo había creado una doble vida tan convincente que ni ella ni yo sospechábamos toda la verdad. Pero lo que más me impactó no fue la traición en sí. Fue darme cuenta de cómo Ricardo había usado conmigo exactamente las mismas palabras que con ella. Las mismas promesas de un futuro juntos, las mismas discusiones sobre relaciones que no necesitan validación externa, la misma retórica sobre el amor verdadero que prescinde de las formalidades sociales. Marina me mostró fotos en su teléfono. Fotos de una boda elegante, con docenas de invitados sonrientes, familiares orgullosos posando, una fiesta que duró hasta la madrugada. Al mirar esas imágenes, me di cuenta de algo amargo. Ricardo sabía exactamente cómo organizar ceremonias públicas cuando quería. Nunca se trató de preferir la intimidad. Siempre se trató de quien merecía ser presentado al mundo y quien debía permanecer oculto. En ese momento, sentada en ese sencillo café, mirando a una mujer que debería haber sido mi rival, pero que se había convertido en mi aliada en el dolor, comprendí algo fundamental sobre las relaciones secretas. Es en ese momento que muchos sienten la necesidad de apoyar este viaje, dejando una señal silenciosa de que el mensaje los ha conmovido, porque reconocen en nuestras historias algo que han vivido o temido vivir. El secreto nunca protege el amor. El secreto siempre protege a quienes tienen algo que ocultar. Y lo que Ricardo ocultaba era mucho más que una doble vida. Durante las 2 horas siguientes en ese café, Marina y yo armamos un rompecabezas que ninguna de las dos sabía que estábamos armando. Cada pieza que compartía encajaba a la perfección con fragmentos de mi propia experiencia, creando una imagen completa y devastadora de la manipulación que habíamos sufrido. Ricardo no solo llevaba 2 vidas paralelas. Había creado 2 versiones de sí mismo, cuidadosamente adaptadas a lo que cada uno de nosotros representaba en su vida. Con Marina, era el marido tradicional, asiduo a clubes sociales y miembro respetado de la comunidad empresarial local. Conmigo, era el hombre moderno y sensible que cuestionaba las convenciones sociales y buscaba relaciones más profundas y auténticas. La cruel genialidad de su plan residía en los detalles. Los viajes de trabajo que urdía coincidían exactamente con los fines de semana que pasaba conmigo. Los compromisos familiares que me impedían acompañarlo eran, en realidad, eventos sociales con Marina. Incluso los regalos que me hacía, siempre sin tarjeta, siempre en envoltorios genéricos, ahora tenían sentido. Pero había algo aún más profundo en esa estrategia, algo que me dolió más que la traición misma.
Ricardo había decidido mantener nuestra relación en secreto no solo para proteger su matrimonio, sino porque sabía que una mujer negra como yo jamás sería aceptada en los círculos sociales que él y Marina frecuentaban. La propuesta de matrimonio secreta no fue romántica. Fue la única manera que encontró de retenerme en su vida sin tener que afrontar la incomodidad de presentarme como su igual. Marina notó mi expresión y me tomó la mano por encima de la mesa. En ese simple gesto, dos mujeres heridas reconocieron en la otra el mismo dolor, pero también la misma fuerza. Porque había algo que Ricardo desconocía de nosotras. Ambos sabíamos exactamente cómo vengarnos de cualquiera que jugara con nuestros sentimientos. Y el plan que empezamos a urdir esa tarde sería mucho más devastador de lo que él jamás hubiera imaginado. Con cada nueva pista, sentía que el suelo se movía bajo mis pies como arena traicionera. La nota ya no era solo un símbolo de duda, sino la clave de un laberinto donde cada pasillo revelaba más sombras que luz. Y, sin embargo, había momentos en que la esperanza se colaba, discretamente, como un tímido rayo de sol que insistía en brillar a través de una ventana cubierta de polvo. Me aferraba a esos destellos de luz, aunque solo fuera por unos segundos, como quien respira hondo antes de sumergirse de nuevo en la oscuridad. Fue extraño darme cuenta de cómo la revelación tocó cada rincón de mi vida. La cena enfriándose en la mesa, la taza de café olvidada, los pasillos silenciosos de la casa, todo parecía cargado de un significado oculto. Incluso el espejo del dormitorio reflejaba no solo mi rostro, sino las marcas invisibles de un viejo cansancio, de una lucha que no era solo contra una persona, sino contra un destino que parecía querer mantenerme invisible. En este juego de luces y sombras, aprendí a leer señales que antes se me escapaban. El sonido apagado de una puerta al cerrarse, la vibración de un celular escondido en un bolsillo, el silencio calculado de alguien que ocultaba algo más que palabras. Eran pequeños fragmentos, pero juntos componían una melodía amarga, una música que ya no podía fingir que no oía. Y, sin embargo, dentro de mí, también había una llama que perduraba. Era frágil, casi imperceptible, pero allí estaba. Esta llama me decía que, por mucha incertidumbre que me rodeara, aún había algo por venir. Una ganancia oculta tras cada pérdida, una revelación aguardando en la oscuridad. No sabía si tendría la fuerza para superarlo, pero no había vuelta atrás. El tiempo parecía suspendido, como si la vida contuviera la respiración conmigo. Sabía que el siguiente descubrimiento no sería solo un detalle, sino algo capaz de transformar por completo el curso de mi historia. Y era como estar ante una puerta cerrada, con la llave ya en la mano, pero sin el valor para girarla. Con cada nuevo detalle que recopilaba, era como si una pintura silenciosa cobrara forma ante mis ojos. Las piezas no solo me mostraban la traición, sino que también revelaban su alcance, las ondas que recorrieron mi vida como las ondas tras una piedra arrojada a un estanque. De repente, gestos que parecían banales cobraron nueva fuerza. Los retrasos constantes, las citas misteriosas, las miradas de reojo en público. Cada uno de estos momentos se convirtió en parte de un patrón, una coreografía ensayada que por fin podía ver. Este proceso me hizo darme cuenta de que nada es neutral. Toda acción tiene una reacción, aunque tarde en aparecer. Empecé a medir no solo lo que hacía, sino también lo que no hacía. Era como observar una planta. Lo que crece en la superficie solo existe porque algo se cultivó silenciosamente bajo tierra. Y en mi caso, las raíces eran falsas. El impacto de este descubrimiento no se limitó a la relación. Yo mismo ya no caminaba por la calle de la misma manera. Mis pasos se volvieron más atentos, mi escucha más aguda. Incluso la gente a mi alrededor parecía reaccionar de forma diferente. Noté miradas que antes había ignorado, silencios que ahora sentía como una confirmación. El mundo no había cambiado, era yo quien empezaba a ver las cosas de otra manera. En este cambio entre el esfuerzo y el retorno, me di cuenta de que mis decisiones ya no podían ser ingenuas. Cada observación que guardaba era una prueba, y cada pista confirmada era un resultado que me impulsaba a seguir adelante, por muy doloroso que fuera. Lo curioso es que cuanto más veía, más crecía la sensación de que la verdad no era solo mía. Tenía implicaciones más amplias, como si un solo hilo tirado pudiera desentrañar toda una red de secretos cuidadosamente tejida. Y quizás tú también lo hayas sentido. Esa extraña mezcla de miedo y claridad al darte cuenta de que tu vida está a punto de cambiar por completo.
Si algo en este camino te trae recuerdos o reflexiones, por favor, anótalos aquí, porque compartir también es una forma de liberar el peso que llevamos en silencio. Sabía, sin embargo, que aún no había llegado al límite. Lo que tenía en mis manos era solo la superficie, y pronto, más profundo de lo que esperaba, emergería algo capaz de ponerlo todo patas arriba. Con el tiempo, me di cuenta de que los descubrimientos no solo cambiaban mi visión de él, sino también de mí misma. Era como si hubiera pasado años mirándome en un espejo empañado, y de repente alguien lo hubiera borrado, revelando una imagen más clara pero más difícil de afrontar. Cada pista confirmada, cada detalle revelado, era un rayo de luz que atravesaba la oscuridad. Pero junto con esta claridad también llegó el dolor, el desafío de aceptar que lo que creía amor podría ser solo una ilusión cuidadosamente construida. Empecé a notar cómo este peso se filtraba en las pequeñas cosas. El café que se enfrió sin que él apareciera. El plato dejado sobre la mesa. La cama deshecha que, en lugar de compartir intimidad, se convirtió en testigo de ausencias. Estos objetos sencillos, que deberían haber transmitido rutina y comodidad, se convirtieron en pruebas silenciosas, recordándome que cada gesto suyo tenía una capa oculta que aún no comprendía del todo. Y, sin embargo, también sentí una inesperada fuerza surgiendo en mi interior. Como si el dolor, en lugar de simplemente quebrarme, me moldeara en otra forma, más firme y consciente. Era contradictorio. Por un lado, la claridad que me liberaba, por otro, la incertidumbre que me rodeaba como una niebla. El progreso y el obstáculo caminaban de la mano, y necesitaba aprender a transitar por este estrecho camino, donde cada paso podía ser tanto un avance como un tropiezo. El contraste se intensificaba en cada detalle. En los raros momentos en que mostraba preocupación, ya no veía ternura, sino cálculo. En los silencios, ya no había solo distancia, sino un vacío demasiado pesado para ser superficial. Era como si cada gesto suyo fuera una máscara, y empecé a ver las grietas. Esta sensación de claridad parcial, de estar en medio de una revelación mayor, me acompañó como un soplo constante en la nuca. Sabía que estaba a punto de lograr algo decisivo, algo que no solo confirmaría mis sospechas, sino que cambiaría para siempre mi forma de ver el mundo. Y, sin embargo, tenía miedo, el miedo de que la verdad, al salir a la luz, fuera aún más devastadora de lo que estaba preparada para soportar. Cada día que pasaba, me sentía como si viviera en una casa que ya no me pertenecía. Las paredes guardaban recuerdos de un amor que creía sólido, pero que ahora solo reflejaba el vacío de las promesas rotas. Era extraño. La misma habitación donde nos reíamos tantas veces ahora se sentía fría, como si las ventanas ya no dejaran entrar la luz. La luz era intensa afuera, pero dentro de mí se cernía la sombra de una verdad que se acercaba lentamente, insoportablemente clara. Esta transición me planteó un dilema íntimo: confiar en los fragmentos que había reunido o dudar de ellos, para no destrozarme el corazón para siempre. Mi mente buscó refugio en la duda, pero mi cuerpo respondió a la verdad en silencio. Se me revolvió el estómago cuando llegó demasiado tarde, se me aceleró el corazón cuando su celular vibró en plena noche. Era como si mi propio cuerpo gritara lo que mi boca aún no se había atrevido a decir. Y al mismo tiempo, hubo momentos en que los recuerdos de gestos pasados volvieron como relámpagos. Una sonrisa inesperada, un abrazo fuerte, una noche de complicidad. Estos destellos llegaron como breves luces en la oscuridad, pero se desvanecieron rápidamente, haciendo aún más evidente el contraste entre lo que había sido y lo que ahora se revelaba. La confianza que había cultivado durante años se convirtió en un campo devastado, lleno de profundas cicatrices que ya no podían borrarse. También me di cuenta de que la transformación no era solo interna. El mundo a mi alrededor parecía reaccionar. Las miradas de los vecinos, las actitudes de los amigos, incluso el silencio de los familiares, indicaban que algo andaba mal. Era como si todos hubieran notado las grietas antes que yo, pero nadie se hubiera atrevido a identificarlas. Esta sensación me asfixiaba, estar en el centro de una historia que todos parecían presentir, pero que solo yo experimentaba con una intensidad desgarradora. El progreso de mi claridad siempre venía acompañado de un desafío aún mayor. Cada revelación me acercaba a una respuesta, pero también ensanchaba el abismo que se abría ante mí. Y en el fondo, sabía, la siguiente pieza no llegaría como un detalle discreto, sino como un golpe devastador,
listo para rasgar el velo que aún me permitía respirar. La revelación final no llegó como un trueno, sino como una cuchilla silenciosa que atravesaba el aire. Fue la confirmación de todo lo que temía, pero también la señal de una transformación inevitable. De repente, lo que antes parecía un fragmento inconexo se fusionó en una imagen nítida, y el dolor de ver la verdad vino acompañado de una inesperada sensación de libertad. Ya no era prisionero del engaño, ya no era la sombra de nadie. Me encontraba ante las ruinas, pero aún erguido. Fue como caminar por un pasillo oscuro durante meses y finalmente empujar una puerta que daba a un campo luminoso. La luz no borró las huellas de la oscuridad, pero me mostró que podía avanzar sin miedo a tropezar con lo invisible. Y en este viaje, comprendí que cada lágrima que derramé también fue una semilla, porque del dolor brotó una fuerza que jamás habría descubierto sin haber recorrido este camino. Los contrastes se revelaron con crudeza. El desafío de soportar el peso se transformó en una conquista íntima. El silencio previo se convirtió en una voz firme. La incertidumbre dio paso a la decisión. No fue una victoria ruidosa. No había público que aplaudiera. Pero dentro de mí, una fuerza tan intensa resonó que no necesitó testigos. Esta es la verdadera victoria, cuando nos damos cuenta de que ya no necesitamos demostrar nada a quienes intentaron menospreciarnos. Y quizás por eso compartir este viaje es tan valioso. Porque cada mirada que acompaña estas palabras no es solo la de un espectador, sino parte de un espacio donde las historias se entrelazan y las cicatrices se reconocen. Si has sentido esta transformación resonar en tu interior, deja un gesto silencioso de apoyo. Dale a me gusta, comenta, suscríbete. No como una obligación, sino como un gesto de pertenencia a una verdad que también puede ser tuya. Hoy, al mirar atrás, veo no solo el dolor de la traición, sino la grandeza de haber caminado a través del fuego sin dejar que me consumiera. La vida me ha enseñado que la bondad no es sinónimo de debilidad, y que el silencio no significa sumisión. Llevo dentro de mí la certeza de que quienes intentan apagar nuestra luz terminan revelando aún más el brillo que nos resistimos a mantener. Y es en este brillo, reconstruido de las cenizas, donde encuentro mi mayor victoria.